No intensifiques más la guerra en Ucrania. Esa es la advertencia severa que el presidente electo Donald Trump entregó al presidente ruso Vladimir Putin el 7 de noviembre, justo un día después de que ganó en los Estados Unidos. La elección presidencial en Ucrania es una señal de que Trump se prepara para culpar a Putin por su operación militar especial. No solo eso, Trump también recordó a Putin que los Estados Unidos mantienen una fuerte presencia militar en Europa, sugiriendo que estaría listo para usar esa presencia si fuera necesario. Sin embargo, eso no implica que Trump enviará más armas o soldados a Ucrania. En cambio, el presidente electo tiene un plan maestro. Ha creado un plan para la paz que no solo terminará la guerra en Ucrania, sino que afectará a Putin donde más le duele de múltiples formas. Si el plan de Trump se lleva a cabo, podría diezmar la economía rusa durante años, dejando al país como una sombra de lo que era mientras intenta recuperarse del daño que las políticas de Putin han causado. Al abogar por la paz, ¿Trump está preparando a Putin para una gran caída? La pregunta que responderemos en este video es simple. ¿Cómo? El plan de Trump está lleno de maestrías económicas que finalmente jugarán a favor de Ucrania, destruyendo a Putin y a la Rusia que quiere crear en el proceso. ¿Difícil de creer? Recuerda que en el primer mandato de Trump como presidente de Estados Unidos, adoptó un enfoque agresivo con Putin, incluso cuando otros en Europa intentaban trabajar junto al líder ruso. Un ejemplo perfecto es su reacción al gasoducto Nord Stream 2. En julio de 2018, Reuters informó que Trump lanzó un ataque en Europa, criticando a varios países europeos por acercarse a Rusia. Alemania fue el principal objetivo de la ira de Trump. Afirmó que la aprobación de Alemania de un gasoducto en el mar Báltico con Rusia dejaría a Alemania como rehén de Rusia. ¿Cómo? Trump argumentó que Putin hacía que Alemania dependiera más de su gas, mientras Berlín reducía su gasto en defensa a menos del 1% de su Producto Interno Bruto. Alemania no solo se debilitaba militarmente, alimentando los problemas de Trump con la organización del Tratado del Atlántico Norte, sino que también estaba financiando a Rusia con el dinero que debía gastar en defensa. Y Trump no estaba equivocado. El acuerdo de Alemania con Rusia le permitió apoyar políticamente el gasoducto Nord Stream de $11.000 millones. Trump señaló a Jens Stoltenberg, ex jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Mientras se supone que debemos protegernos de Rusia, Alemania le paga miles de millones anualmente. Trump también afirmó que Alemania tendrá casi el 70% de su país controlado por Rusia con gas natural. Aunque no es del todo preciso en términos de control puro, Trump parecía tener razón en cuanto a cuánto del suministro de gas natural de Alemania provendría de Rusia como parte del acuerdo. Trump estaba tan en contra del gasoducto Nord Stream 2 que incluso firmó una ley que imponía sanciones a cualquier empresa que ayudara al gigante del gas ruso Gazprom a completar el gasoducto. Según la British Broadcasting Corporation, en diciembre de 2019, Estados Unidos cree que el proyecto pone en riesgo la seguridad europea. Irónicamente, la Unión Europea se unió a Rusia en condenar fuertemente la decisión de Trump. En julio de 2021, después de que Trump dejara el cargo, Estados Unidos llegó a un acuerdo con Alemania y Rusia sobre el oleoducto. En menos de un año, Putin invadió Ucrania. La oposición de Trump al Nord Stream 2 era justificada. Él previó las implicaciones del acuerdo para Europa al permitir a Rusia controlar gran parte de su suministro de gas natural. Gran parte de Europa pronto enfrentó facturas de gas y electricidad más altas, ya que la invasión de Putin a Ucrania obligó a la Unión Europea a dar un vergonzoso giro en sus políticas hacia él. Los precios de la electricidad y el gas natural se dispararon desde 2021. El precio del gas aumentó de aproximadamente 14 centavos por kilovatio hora a casi 25 centavos en el segundo semestre de 2022. La electricidad siguió el mismo patrón. Su precio por kilovatio hora subió de alrededor de 22 centavos a entre 30 y 31 centavos en 2024. Trump vio todo eso venir. Advirtió a Europa sobre los peligros de aliarse con Rusia casi 4 años antes de que Putin lanzara su operación militar especial. Y Trump tampoco era ajeno a oponerse directamente a las operaciones rusas fuera de los Estados Unidos. Meses antes de comentar sobre el gasoducto Nord Stream 2, Trump aprobó usar la fuerza contra contratistas militares rusos, es decir, grupos mercenarios, en Siria. La batalla de febrero de 2018 supuestamente vio a Estados Unidos responder a una gran columna de tropas predominantemente rusas y pro-régimen sirio que se acercaban a una posición establecida de Estados Unidos con una ola de ataques aéreos. Las tropas rusas se paralizaron y el ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó que hace unas semanas los rusos encontraron su igual en Siria. Cientos de rusos murieron, el mensaje es claro. Trump se opuso a Putin durante su primer mandato presidencial y se está preparando para hacer lo mismo una vez más.
Podemos ver eso por lo que ha hecho en las semanas previas a asumir el mando como presidente de Estados Unidos en enero de 2025. En septiembre de 2024, Trump se reunió con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky en la Torre Trump. La pareja habló sobre los planes de Ucrania para la guerra hacia 2025 y las intenciones de Trump de intermediar para lograr la paz. Aunque no revelaron detalles sobre la conversación después de salir de la Torre Trump, el ambiente fue más positivo de lo esperado. Junto a Trump, Zelensky afirmó que compartían la misma visión. La guerra debe detenerse y Putin no puede ganar. Explicó que tenía la intención de compartir su plan de victoria con Trump. Tras la reunión, Trump también pareció respaldar las ambiciones de Zelensky. La British Broadcasting Corporation informa que Trump dijo que aprendió mucho de la reunión. Ambos queremos ver esto terminar y ambos queremos un trato justo, afirmó Trump, señalando que cree que Zelensky y Putin quieren que la guerra finalice. Concedido, la reunión no estuvo sin su lado más espinoso. American Broadcasting Company News reportó que antes de la reunión del 27 de septiembre, Zelensky expresó dudas sobre la capacidad de Trump para terminar la guerra. Zelensky expresó en una entrevista con The New Yorker que cree que Trump realmente no sabe cómo detener la guerra, aunque él piense que sí. Trump respondió en la campaña electoral, criticando a Zelensky por hacer pequeñas y desagradables insinuaciones sobre él. Con esa contienda en juego, el resultado positivo del encuentro Zelensky-Trump no estaba asegurado, pero quizás pasábamos algo por alto. Lo dicho por Trump sobre Zelensky en la campaña probablemente no reflejaba su verdadera opinión. Sin embargo, cuando se encontraron, quedó claro que compartían el objetivo de lograr la paz en Ucrania. También vimos un ejemplo del enfoque agresivo de Trump hacia Putin en la llamada que mencionamos en la introducción del video. El Kremlin niega que haya ocurrido. Calificó los informes de la llamada como pura ficción. Stephen Chung, director de comunicación de Trump, dio una respuesta evasiva, declarando que no comentan sobre llamadas privadas entre el presidente y otros líderes mundiales. ¿Podemos tomar esto como que la llamada realmente sucedió? Las palabras de Chung no son una negación, lo que sugiere que Trump, de hecho, llamó y dejó claro a Putin su verdadera postura sobre la crisis de Ucrania. Trump ya se ha establecido como anti-Rusia. Entonces llegamos a una pregunta. ¿Cuál es este plan maestro que causará el colapso de Rusia que Trump simplemente está esperando su oportunidad para ejecutar? Trump ya nos ha dicho, quiere lograr la paz entre Ucrania y Rusia lo más pronto posible. La gran ironía es que muchos no se dan cuenta de que empujar a Rusia hacia esta paz podría forzar el inicio de un colapso económico que destruye el país desde adentro. Ahí puede residir la brillantez del plan maestro de Trump. Un artículo del Wall Street Journal de noviembre de 2024 indicó que el contenido del plan de paz de Trump es desconocido. Citó a un ex asistente del Consejo de Seguridad Nacional de Trump, quien afirmó que cualquiera que diga tener una visión distinta o más detallada sobre los planes de Trump en Ucrania, sin importar su cercanía, simplemente no sabe de lo que habla. Sin embargo, el Wall Street Journal expuso algunas ideas que están circulando. El plan de Trump propone establecer una zona desmilitarizada de 1.287.2 kilómetros que abarca casi toda la línea del frente de la guerra. Ucrania debería aceptar no unirse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte por al menos 20 años para implementar el plan. Suponiendo que lo haga, Trump seguiría enviando armas a Ucrania para prevenir futuros ataques rusos, mientras tropas europeas de la Organización del Tratado del Atlántico Norte patrullarían la nueva zona desmilitarizada. Estados Unidos no proporcionará capacitación, apoyo o recursos adicionales a estas tropas de patrulla. Según un miembro del campamento de Trump, no enviarán tropas estadounidenses a Ucrania para mantener la paz ni pagarán por ello. Que lo hagan los polacos, alemanes, británicos y franceses. Quizás una forma polémica de decirlo. Pero esta cita revela que esta versión del plan de Trump pausaría la guerra en Ucrania y limitaría la responsabilidad de Estados Unidos hacia Ucrania en un momento en que el conflicto está escalando. Rusia y Ucrania tendrán que pelear a través de tropas europeas para alcanzarse mutuamente. Eso no va a suceder. Otra estrategia sugerida es cortar a Ucrania de las armas que está recibiendo de los Estados Unidos hasta que Zelensky acepte sentarse con Putin. Bajo este plan, Ucrania podría luchar por el territorio perdido dentro de sus fronteras, pero a través de negociaciones en lugar de acción militar. No sabemos si alguno de estos planes es lo que Trump realmente tiene en mente, pero el hilo común es que ambos forzarían un fin a las hostilidades inmediatas entre Rusia y Ucrania. Aunque ambos planes favorecen a Putin, especialmente el primero que implica congelar las líneas de frente actuales, la paz resultante de cualquiera de ellos sería el verdadero golpe mortal para él. Rusia ya no puede darse el lujo de poner fin a la guerra en Ucrania. Trump lo sabe. Actualmente, gran parte de la economía rusa depende de la operación militar especial de Putin. Esto ocurre mientras Putin y sus allegados siguen siendo afectados por las sanciones impuestas por Estados Unidos y gran parte de Europa tras la invasión rusa a Ucrania.
Según un artículo de febrero de 2024 de The Conversation, el Dr. Renaud Foucard, profesor de Economía de la Escuela de Administración de la Universidad de Lancaster, describió la difícil situación actual de Rusia. Indicó que las sanciones redujeron el Producto Interno Bruto de Rusia aproximadamente un 7% por debajo de las proyecciones anteriores a la guerra. La economía rusa aún no colapsa totalmente porque la guerra está resultando ser un muy buen negocio para Moscú, lo que evita que el impacto sea aún más bajo. El Dr. Foucard indica que la economía rusa no era diversa incluso antes del conflicto bélico. Los recursos naturales, principalmente el petróleo y el gas, eran sus principales fuentes de ingresos y han sido afectados por las sanciones. Al llegar al segundo año de la guerra en Ucrania, el país gastaba un asombroso 40% de su presupuesto en el conflicto. Se estimaba que para 2023 el gasto militar total había llegado al 10% del Producto Interno Bruto de Rusia. Estos son todos malos signos para una Rusia que espera ser próspera después de que termine la guerra con Ucrania. Según Foucard, la producción de municiones, equipo militar, pago a soldados y compensación a familias de tropas heridas o muertas representan el 10% del gasto del Producto Interno Bruto. En resumen, la industria armamentística rusa paga los sueldos de miles de trabajadores en el país. Los que luchan dependen de la economía bélica rusa para sostener a sus familias. A pesar de todo, la guerra está agotando lenta pero constantemente las reservas de Rusia. Añade una escasez de mano de obra a la mezcla, afirma Foucard, y tendrás todos los ingredientes de una economía que se derrumbará sobre sí misma si la guerra termina. Ahora, ¿qué afirma Trump que va a hacer lo más rápido posible? Terminar la guerra en Ucrania. La paz negociada inicialmente puede no favorecer a Ucrania. Zelensky podría verse obligado a ceder temporalmente territorio a Rusia bajo el plan de zona desmilitarizada de 800 millas de Trump, aunque conservaría territorio en Kursk. Pero esos sacrificios a corto plazo forzarían una pausa en la máquina de guerra rusa que causaría problemas mayores. Miles de soldados regresarían a casa, muchos de ellos volviendo a un país que no tiene trabajos fuera de la fabricación de armas para ellos. Esos trabajos de apoyo militar pronto se agotarían, ya que Rusia ya no construye armas al ritmo actual. Rusia aparenta ser rica superficialmente en cuanto a sus recursos, pero, según Foucard, finalizar la guerra en Ucrania revelaría la verdadera debilidad económica del país. Business Insider amplió el argumento de Foucard en un artículo que actualizó en septiembre de 2024. Señaló que la inflación estaba en un alto del 7.4% en el momento en que Foucard escribió su pieza para The Conversation. Reuters informa que el Banco Central ruso ha aumentado su pronóstico de inflación a entre 8% y 8.5% para fines de 2024, cerca del doble de su meta, del 4%. Interfax informa que Rusia cree que la inflación mejorará en 2025, pero incluso entonces está superando el pronóstico original de entre 4 y 4.5% hasta entre 4.5% y 5%. La inversión extranjera directa también se desploma en Rusia. El país registró una disminución de 8.7 mil millones en inversión durante los primeros 3 trimestres de 2023, demostrando que los inversores extranjeros no quieren involucrarse con Rusia. El plan de paz de Trump agravará estos problemas. Se pone aún peor para Rusia. En octubre de 2024, tanto The Hill como el Atlantic Council publicaron artículos sugiriendo que la economía de Rusia ya corre el riesgo de sobrecalentarse hasta el punto de implosionar sobre sí misma. Según The Hill, Rusia ya se está agotando con la guerra en Ucrania, a pesar de haber pasado a una economía de guerra. Su Producto Interno Bruto nominal, el valor total de su producción de bienes y servicios, es de solo $2 billones. Eso puede sonar como una cifra enorme hasta que consideras que el Producto Interno Bruto nominal de Estados Unidos es de $29 billones. The Hill califica a Putin como desprovisto de dinero, afirmando que sus únicas opciones son suplicar a la sociedad en general que haga concesiones a su régimen a cambio de los recursos que Rusia proporciona o continuar con la guerra. Probablemente Putin elija la última opción, ya que la primera es poco factible. El colapso económico espera si la guerra termina, que es donde el plan de paz de Trump puede ser un golpe maestro. El artículo del Consejo Atlántico también es sombrío para Putin. Declara que Putin se encuentra en una situación difícil con la guerra. Continuarla implicaría más sanciones y una mayor inmersión en un complejo militar industrial que ya ha devorado la economía rusa. Pero concluir la guerra podría ser aún más dañino. Los ingresos reales disminuirán para casi todos en Rusia, excepto la élite privilegiada. Putin tendrá que lidiar con la inestabilidad social estando debilitado por una guerra que duró más de lo esperado. Controlaría una Rusia posguerra con un fondo de bienestar nacional en disminución y una situación de inflación que amenaza con descontrolarse. Regresamos al plan de paz de Trump. Se desconocen los detalles, aunque hay muchas teorías al respecto.
Lo único que sabemos es que Trump tiene la intención de poner fin a la guerra. Ese alto puede requerir que Ucrania haga sacrificios de territorio a corto plazo, pero también pondría fin a lo único que está sosteniendo la economía de Rusia en un momento en que el país está tan aislado del resto del mundo como nunca antes. Trump demostró en su primer mandato presidencial que está dispuesto a responder a Putin mientras critica a aquellos que hacen negocios con el líder de Rusia. Quizás su gran plan para su segundo mandato es sumergir a Rusia en un caos económico, quitándole la guerra que mantiene al país en marcha. El régimen de Putin podría colapsar gradualmente debido a los disturbios sociales, forzándolo a reevaluar sus ambiciones geopolíticas. Si Trump mantiene las sanciones de Estados Unidos y además impone aranceles a las exportaciones rusas, la situación económica de Rusia empeoraría considerablemente. La economía rusa depende de la guerra en Ucrania. Donald Trump quiere terminar esa guerra lo más pronto posible. Si tiene éxito, podríamos estar presenciando el colapso de las ambiciones de Putin a manos de un hombre al que muchos sienten que está en deuda con Rusia. ¿Pero qué piensas sobre los planes de paz de Trump? ¿Realmente el fin de la guerra en Ucrania destrozaría la economía de Rusia? ¿El plan de Trump realmente terminará la guerra en Ucrania en 24 horas? Deja tu opinión en los comentarios y gracias por ver.